Voy a presentar brevemente a los miembros de la mesa. Voy a empezar por los extremos. Ángela Juarranz es doctora arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo para hacer la mesa redonda. Ángela Juarranz, que es doctora arquitecto por esta escuela, es autora de una tesis doctoral sobre la construcción del medio hacia la mediación disciplinar como laboratorio de arquitectura y, bueno, pues entre las numerosas cosas que ha publicado y los premios que tiene, quizá merezca la pena mencionar la tercera beca de investigación en Nueva York de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la de la Fundación Arquia. También ha sido profesora durante un tiempo en el Departamento de Proyectos de la ETSAM y ha sido visiting scholar en la Universidad de Columbia en Nueva York. En el otro extremo tenemos a Rodrigo de la O, que es profesor del Departamento de Composición de esta escuela. Ha sido becario José Castillejo en la Biblioteca Hertziana y en el Instituto Max Planck de Historia del Arte. Ha sido invitado académico en el Instituto de Historia y Teoría de Arquitectura de la ETH de Zúrich y entre las cosas que ha hecho y sus publicaciones quizá también merece la pena resaltar que fue comisario de las exposiciones Atlas de Teorías de la Arquitectura y Paisajes Culturales de la Energía. Luego, José María Torres Nadal es profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona y después es contratado por la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Hace muchos años catedrático en Alicante. Entre las muchas cosas que ha hecho también para sintetizar, pues diré que ha dirigido la colección de libros de arquitectura que supongo que todos conocemos, hemos consultado, leído y utilizado en muchos momentos. Y aparte de haber expuesto en el MoMA en Nueva York, pues ha construido la Biblioteca de Murcia. Tiene una actividad profesional también muy importante que ahora pues no es momento de repasar. José Ignacio Linaza Soro, arquitecto y catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Creo que hay que hacer mención a su tesis doctoral que se llamaba El proyecto clásico en la arquitectura y tenía mucha relación con los temas que hemos estado tratando. Después pues, fue profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, en la Escuela de Valladolid. Tiene una obra construida muy conocida por todos nosotros y además ampliamente publicada. Y Rafael Moneo creo que no tengo que presentarle, así que directamente pues voy a dar la palabra a Alejandro Valdivieso, que por favor de la brevedad pues va a formular una pregunta que después los invitados podrán debatir. Bueno, muchas gracias, David. En realidad es una pregunta así de lanzamiento para arrancar el debate para todos. La quiero fijar en los años 70, porque se da una coincidencia, si no me fallan las fechas. José María, José Ignacio y Rafael coincidís los tres en Barcelona. Los dos, José María y José Ignacio, os graduáis en el año 72. Rafael está dando clase allí en ese año. La traducción al castellano del libro de Venturi es del año 74, si no me equivoco. Bueno, quería preguntaros cuál fue la recepción que tuvo el libro de Venturi en aquel momento, cómo influyó sobre vosotros como alumnos y luego como profesores, y qué diferencias creéis que hubo en Barcelona en relación a la recepción del texto de Venturi con respecto a Madrid. En Madrid, en esos años estaban publicando los últimos números de Nueva Forma, bastante reaccionarios con Venturi, con Scott Brown y con su trabajo, y cómo esto, y lo hilvano con Rodrigo y Ángela, ha condicionado un poco la formación de las nuevas generaciones y cómo Venturi nos ha llegado de una manera condicionada en función de los contextos geográficos, ¿no? Empiezo yo.
Yo tengo una percepción muy clara del momento y la persona que le oí hablar por primera vez de Robert Venturi. Era Xavier Sust. Xavier Sust era una persona que en ese momento estaba al frente de un cargo técnico en la Generalitat, pero era como muy cercano al estudio PER, a Oscar Tusquets, a Louis Clotet, a Christian Zirizi. Y no sé exactamente cómo, pero sé que fue él a quien le oí hablar de que había surgido un libro, había un arquitecto en Estados Unidos que estaba escribiendo de algo, recuerdo como más o menos textuales las palabras, que algo esencialmente distinto de lo que habíamos oído, visto y escuchado hasta ese momento. En ese momento, digamos, mi recorrido por la arquitectura era más colateral, no quiero explicar batallas personales, pero era así, pero recuerdo que me produjo una profundísima impresión oír esto, no sé exactamente qué es lo que capté, y en cuanto tuve ocasión, pues compré el libro, aunque no lo leí inmediatamente, ¿no? Desde entonces puedo ir explicando los otros momentos en los que yo me he ido encontrando con la obra de Robert Venturi, pero no sé si es esto lo que interesa, pero sí quería fijar esa situación y luego una conferencia posterior de Oscar Tusquets en el que ya hablaba, no sé cómo él había llegado, digamos, a conocerlo, a acceder digamos, a la obra de Robert Venturi, pero ya empezó a hablar más ampliamente de este tema, ¿no? Este fue, digamos, un poco como, al menos para mí, el origen, digamos, del conocimiento de que existía esa situación, ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que yo llegué a leer el libro en la edición inglesa antes de que se tradujera. Sería el año 71, 72, no recuerdo muy bien. Y bueno, a mí me interesó bastante, sobre todo lo que me interesó más era, tengo aquí anotadas algunas cosas que se dicen en ese libro, algunas cosas que ya el profesor Moneo ha citado, pero bueno, que a mí me impresionaron bastante, ¿no? Por ejemplo, esta frase que dice casi al principio, dice: este libro trata del presente y del pasado en relación con el presente. Esto, para una trayectoria como la mía personal, incluso por mi interés por la arquitectura del pasado, pues realmente me abrió una vía clara, ¿no? Porque veía que se hacía posible una interpretación de la arquitectura del pasado con unos ojos contemporáneos, incluso con una posibilidad de actualizar o de encontrar en esa arquitectura la solución a los problemas del momento, ¿no? Esto me parece que era realmente muy importante que se dijera de esa manera, y me parece todavía muy importante. Es decir, porque a mí lo que me gustaría recalcar también aquí es, de alguna manera, qué aspectos, incluso del libro que ha citado Rafael, de Complexity and Contradiction, son todavía actuales, ¿no? Y cuáles son menos actuales. Pero me parece que por ejemplo, esta afirmación tiene una actualidad absoluta, ¿no? Me parece que más allá de lo que haya pasado después, de las lecturas, digamos, vinculadas a lo posmoderno, etcétera, me parece que todavía es un mensaje absolutamente actual, ¿no? También debo decir que, aunque quizá nadie lo sepa o no sea yo conocido precisamente por ese proyecto, el primer proyecto que yo realicé, que luego no se construyó, pero sí fue un proyecto en una esquina en Mondragón, en un pueblo de Guipúzcoa. Ese proyecto estaba claramente basado en el proyecto del Centro de Matemáticas de Venturi, porque realmente incluso la geometría de la parcela era una geometría que se prestaba absolutamente a esto, ¿no? Por otra parte, yo había hecho antes el proyecto fin de carrera, que me lo había tutorado precisamente Rafael,
en una esquina también en Pamplona, con un tema bastante complejo también, porque se trataba de construir una obra nueva, pero en un contexto histórico, ¿no? Entonces, en ese proyecto quise reflejar no una postura global, digamos, por decirlo así, de respuesta unitaria frente a lo que había allí, sino de alguna manera de intentar reflejar como una especie de proceso de acercamiento entre fragmentos que existían allí, que se podían reinterpretar casi de una manera literal, y lo que podía ser una interpretación más contemporánea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa idea de la fragmentación, esa idea de la complejidad, tenía que ver bastante con esa lectura que yo había hecho de Venturi, ¿no? Que me parecía pues muy interesante, ¿no? Luego yo me alejé también de este acercamiento quizá más a Venturi, porque de alguna manera encontraba que quizá en Venturi había una cosa de la cual había hablado Kant, curiosamente, ¿no? Yo participé, bueno, como alumno, acabando la carrera, en una mesa redonda que se produjo en la Feria de Muestras de Barcelona, el año 72, al cual fueron invitados Fray Otto, James Stirling y Louis Kahn, ¿no? Y entonces era un momento en el que la figura de Venturi estaba en efervescencia, ¿no? Había llegado, y sobre todo a los catalanes les había provocado mucho interés, sobre todo, digamos, pues al grupo PER, al estudio PER, etcétera, ¿no? Por esta idea de la complejidad, pero también Bohigas, que siempre estaba y ha estado siempre muy al tanto de cualquier cosa que pasaba. Recuerdo que le interpeló a Kant, porque se sabía esa historia de que había trabajado en su estudio, ¿no? Aunque parece ser que muy poco tiempo, como ha dicho antes Rafael, ¿no? Y entonces Kant le preguntó, ¿qué opina usted de Venturi? Y Kant dijo algo así como, Venturi proyecta desde lo circunstancial. Dijo algo así. Y a mí me pareció una frase bastante significativa, ¿no? de lo que entendía realmente Kant, que era una persona, a pesar de que Venturi de alguna manera intenta aproximarse, quizá más en las formas, en algunas formas en particular, cuando utiliza los arcos, esos elementos un poco, digamos, traídos de la arquitectura de Kant, pero bastante distinto. Yo diría que en la línea opuesta de Kant, ¿no? de Venturi, porque en realidad Kant era un personaje de principios, de ideas, de principios, digamos, más en ese sentido, más próximo a una cierta ortodoxia del movimiento moderno, aunque sus referentes fueran otros y aunque hubiera realizado también una lectura del pasado, no digamos de la historia, sino del pasado, un poco, digamos, avant la lettre de lo que había hecho Venturi, ¿no? Pero, evidentemente, a Kant le interesaban más los aspectos más generales de la arquitectura, ¿no? Entonces, eso quizá es lo que después, a mí personalmente me ocurrió, que cuando tuve otras lecturas, sobre todo de Rossi, de la arquitectura de la ciudad, todos estos libros, me pareció que Venturi, de alguna manera, era un poco esto que había dicho Kant, ¿no? Y, de alguna manera, creí interpretar que realmente, ante la arquitectura, al menos cuando uno es muy joven, y como era yo entonces, había que acercarse más desde los principios que desde las circunstancias, ¿no? Y entonces, aunque esto me había servido para mi primer proyecto, mis dos primeros proyectos, fin de carrera y este primer proyecto, sobre todo porque estaba realmente en un lugar donde la complejidad era necesaria de tener en cuenta, ¿no? Un lugar urbano, con una persistencia, etc. Me pareció que, digamos, que había que ceñirse más a unos principios que quizá a unas circunstancias. Sin embargo, ahora debo de decirlo, que en mi obra posterior, en mi obra quizá última o tardía, o como se quiera llamar, o madura, o lo que sea, he podido entender mejor el mensaje de Venturi, más en lo que realmente dice que en lo que realmente hace. Y en eso también debo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael hace un momento, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno encontrarse
con las circunstancias y dar respuesta a las circunstancias para integrarse en la arquitectura, y eso enriquece la arquitectura, y eso le da, digamos, eso significa una apropiación también del lugar y del proyecto por parte de la solución que sea la arquitectura, pero no es bueno fabricarse circunstancias, digamos, añadidas. En esto me parece que está, digamos, las virtudes teóricas y digamos, y los inconvenientes o los resultados, quizá, a mi modo de ver, menos convincentes de la obra de Venturi. Rafael. Bueno, la verdad es que la pregunta que se nos ha hecho, cómo se recibió Venturi en España, me ha dejado descolocado. En este momento sabría mal decir cómo llegó a Madrid. A lo mejor alguien explorando las revistas de aquella época, que puede que para eso sirvan, descubra cuáles fueron los primeros momentos y cuáles fueron los primeros interesados en hablar de Venturi. Así como, por ejemplo, en Barcelona es claro que la cita que ha hecho José María de Javier Sust, ahora seguramente menos conocido por mucha gente en la sala, puede que fuese quien primero oyó hablar y lo trasladó al estudio PER. Obras del estudio PER de los años 60, yo creo que están ya, iba a decir contaminadas, pero bueno, están ya, está Venturi muy presente en ellas. Por ejemplo, Aerojet, una agencia de viajes, un restaurante, este uso de la gráfica, de elementos populares y de elementos convencionales y simples que comenzaban a ser descubiertos en aquellos momentos, fueron la gente del estudio PER quien primero lo descubrió, no sé, y seguramente a lo mejor una obra como La Casa Georgina del estudio PER seguramente sería una de las obras así más ejemplares y paradigmáticas de cómo la presencia de Venturi en aquellos años está en España, porque también lo que está diciendo ahora José Ignacio, lo que él dice, el proyecto de la Escuela de Matemáticas de Yale, me parece que es un proyecto de los años 70, ahora tampoco me acuerdo yo, puede ser 72 o 74, no es de los años 60, desde luego. Algunas de las cosas del PER de aquellos años están ya influidas por las obras de PER publicadas en su libro, y eso es seguro que es fácil de reconocerlo. Hay ese traslado ya un poco hacia, como se ha puesto de manifiesto, hacia algo que es sobre todo la imagen y que puede permitirse, aunque como también hay que aceptar la condición pragmática que Venturi pretende para su arquitectura, pero en la casa de su madre es pragmático en los medios constructivos que emplea y es, sin embargo, muy cautivo por la imaginería en lo que al final, el modo en cómo se nos presenta la casa. Lo que ocurre es que también, al hablar de Venturi, seguramente hay que... Este Venturi del que hemos hablado hoy es menos influyente del Venturi que llega con Aprendiendo de Las Vegas. O sea, seguramente el Venturi que entra más de lleno en lo que es la discusión es cuando el Venturi se entiende de un modo, a pesar de que él pretende no poner restricciones a lo que es su arquitectura, la primera fase de su arquitectura, pero es mucho más amplia y mucho más tolerante, digamos, en la segunda, y en esa segunda sí que ya me parece que tiene otro modo de estar presente. Naturalmente lo que ha dicho José Ignacio, cuanto que esa esquina de Mondragón, Venturi le ha
le ha ofrecido la posibilidad de aceptar la dificultad de la geometría para explorarla y potenciarla, ya sería algo aprendido del libro de Venturi, y es fácil que rastreando ejemplos podríamos encontrar diversos ejemplos. Pero es cierto que no hay tan directa, digamos, traslación a la esfera de Madrid como la de Barcelona de lo que fue Venturi, me parece, pero es fácil que algunos de los historiadores que se ocupan de ver con más detalle cómo fueron las cosas se encuentren, no sé. La verdad es que el libro influyó mucho, vamos, yo lo compré pronto, porque el libro me atrevería a decir que está muy mal traducido. O sea, yo creo que es un libro que valdría la pena volverlo a traducir, porque hay términos que en el fondo se entienden bien desde la traducción o no se entienden. No es un libro tan obvio, es más obvio en las intenciones que en el entendimiento a fondo de lo que quiere decir con cada una de las imágenes. Y cuando eso está, no sé, por ejemplo, el término inflection, cuando él lo utiliza para explicar de qué modo conglomera el todo, es muy difícil de llegar a entender qué es lo que quiere decir, y si no está bien traducido, pues todavía peor. Y en eso, no sé, a lo mejor como una labor así de tesis, puede haber una tesis, una mejor traducción del libro de Venturi, puede ser una tesis, porque ayudaría también a explicar cómo algunas cosas han podido incluso llegar a ser malentendidas. No sé, ahora en Madrid no me atrevo a pensar de qué modo aparecen edificios donde algunas de las cosas que dice Venturi están ya en esas arquitecturas, pero bueno, seguro que hay críticos y historiadores en la sala pueden opinar con más precisión que yo. Bueno, puedo dar fe de que el profesor Jorge Sainz está completamente escandalizado por la traducción española de Complejidad y Contradicción. Es un tema que hemos hablado varias veces y ha intentado que se haga una traducción mejor, pero parece que hay problemas legales y de diversos tipos, así que esa es una asignatura pendiente. Ángela. Bueno, yo voy a dar la visión de no haber recibido directamente en los años 70 el libro, pero sí recibirlo en los cursos de doctorado, bueno, exactamente en las clases del máster, en las que Maite Muñoz nos enseñaba estas lecturas y que incluso era con el artículo de Perspecta, ¿no? El que se publicó en el 65 y no el libro final del 66. Para nosotros recibir este libro era ver una teoría completamente nueva, ¿no? Y muy provocativa. Y de todas las discusiones lo recuerdo como incluso la más amplia, porque se trataba también de la crítica de arte, o incluso, hoy lo hemos visto, ¿no? Como continuamente T.S. Eliot aparecía, y hablábamos también de la crítica literaria. Mientras esto siempre ha estado más como en una línea teórica, también lo he reconocido, estas teorías de la apropiación o la instrumentalización de lo popular en la práctica reciente, ¿no? Como una labor casi recurrente, y que a veces cuesta verlo casi como una historia pasada, sino que parece más como un momento actual, ¿no? Siempre como capaz de iniciar nuevos proyectos. Y es así que recuerdo ciertos proyectos de estudiantes o incluso yo misma recurriendo a los textos de Venturi y especialmente de Venturi y de Scott Brown con Learning from Las Vegas, y cómo estos siempre desembocaban en proyectos y en ciertas arquitecturas. También hace 2 años en el departamento de proyectos, 7 jóvenes arquitectos, iniciábamos un proyecto que
llamábamos sampling context y que reflexionábamos sobre cómo era la cierta práctica actual y detectábamos esas labores de ensamblaje, de apropiación de arquitecturas anteriores y lo ejemplificábamos también con arquitectos europeos contemporáneos, por lo que a pesar de no haber vivido cómo surgió, ¿no? Cómo llegó a España durante los años 70, sí que lo he vivido como algo muy presente. Rodrigo. Sí, bueno, sí, bueno, yo lo cierto es que intentando hacer memoria, ahora a raíz de la pregunta, pues quizá habrá quien de mi generación no esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que el año 2000, los primeros 2000, no era una época donde ninguno de los dos libros principales, bueno, las dos obras de las que más estamos hablando de Venturi, fue su libro leído. Yo creo que coincido con Ángela en el hecho de que hubo que llegar ya a una formación de posgrado para empezar a hablar. Quizá estaba demasiado reciente pues toda esa arquitectura del posmoderno y por lo tanto bueno, pues provocaba un cierto rechazo ese libro si se entendía como una legitimación teórica de esa arquitectura. Sin embargo, yo creo que 10 años después, pongo en 2010, yo estoy pensando desde mi experiencia personal hasta el día de hoy, probablemente va adquiriendo progresivamente una presencia mayor. Y una presencia mayor en el momento en el que se desvincula Venturi de efectivamente, como decía el profesor Linazasoro, de lo que hace. Y más bien somos capaces de empezar a introducirnos en él en una interpretación profunda de lo que dice. Y eso implica incluso separarlo de su propia obra, o al menos de su obra posterior a los años 70. Porque de alguna manera, pues esa asociación inicial en esa obra de arquitectura que se ven asociadas con esa formulación teórica del libro, donde la arquitectura histórica es un signo óptico y de alguna manera se puede utilizar las formas históricas de manera discrecional, de alguna manera yo lo entendería como una lectura pobre. Yo creo que hay una lectura más profunda de ese libro, que es la que lo enlaza con un entendimiento de la historia, con una operatividad de la historia que de nuevo hoy empieza a tener cabida y empezamos a hablar de ella con profundidad. Y quiero pensar también en eso, no sé, casi que lo relaciono como fenómeno en el momento actual con también una revisión de los escritos de Aldo Rossi y empieza a aparecer, pues no sé, estaba pensando en Pier Vittorio Aureli y una serie de autores que de alguna manera recuperan el qué se dice en este momento en relación al uso de la historia. Y también, no sé, yo creo que hay otro componente interesante en ese sentido que es incluso también figurativo. Es decir, en el sentido de que es una impresión personal, estoy hablando puramente de la impresión, la experiencia personal. La aparición de algunos elementos figurativos que habían desaparecido durante un tiempo y que ahora ya quizás superados 20 o 25 años después, no sabría fecharlo tampoco, bueno, ya parece que no hay miedo a volver a utilizarlos, ¿no? O sea, pues, creo que eso al menos resume un poco mi experiencia tal como la entiendo. Yo quería referirme, digamos, un poco en esa continuación así más o menos cronológica del acercamiento a Robert Venturi al momento en que la revista Documentos de Arquitectura de Almería me pide Miguel Centelles hacer un número de los trabajos que estaba haciendo en ese momento y es una publicación que va con el prólogo de alguien y me dice, ¿y a quién le vas a pedir que te haga el prólogo? Y yo contesté, tal vez, digamos, en ese momento vuelve a aparecer la influencia que tuvo Robert Venturi, pues a Robert Venturi, y dice, bueno, pues tú mismo. Y recuerdo, digamos, con estupefacción y con inmensa alegría el momento en que apareció un fax de Robert Venturi en el estudio, ¿no? Un fax que algunos habréis leído y que fue algo tremendamente insólito, primero porque no nos conocíamos, obviamente. Yo le había mandado unas imágenes de mi trabajo y le había mandado un texto que yo creo que fue lo que más le interesó, o simultáneamente el texto y el trabajo. Óscar Tusquets siempre me dijo, ¿pero cómo lo has conseguido? Yo estoy detrás de él todo el tiempo. Digo,
Pues yo le mandé un fax. Y el tercer momento, digamos, de mi relación al menos con Venturi es un poco aparecido recientemente en mi despedida de la Universidad de Alicante, cuando tuve que hacer un poco el discurso así de despedida, que es un poco el que voy a leer aquí ahora, porque me parece que reivindica, al hablar de Robert Venturi, la figura de Denise Scott Brown, que para mí es muy importante, ¿no? Entonces yo digo, está en el libro, digamos, recién publicado sobre un poco mi experiencia en Alicante, dice: Denise Scott Brown y Robert Venturi dieron un giro conceptual inmenso a la arquitectura cuando en 1972 publicaron Aprendiendo en Las Vegas. Esa es la única referencia arquitectónica que cité en mi discurso de despedida de la universidad, porque es, desde mi punto de vista, un momento sustancial en el que una práctica arquitectónica revisa y transforma toda la herencia del movimiento moderno. Su gran hallazgo fue la construcción de una teoría que no trata tanto de introducir una nueva arquitectura como de demostrar el final de una arquitectura que se legitima por la sujeción de sus prácticas a unos enunciados instituidos como cuerpo disciplinar, o lo que es lo mismo, el final de una arquitectura que existe porque certifica su sujeción y dependencia de la institución política que ella misma ha creado. Fue algo que sucedió en la academia, en un viaje de estudios, y para mí esto era importante, con jóvenes estudiantes liderados por Denise Scott Brown. En Las Vegas descubrieron cómo estar con el problema sin necesidad de estar con la institución que lo representa. Aprendiendo de Las Vegas en la historia de una deserción de lo institucional y cómo dar un valor equivalente al arquitectónico a algo insustancial, vulgar, lo sin autor, el ornamento. Cómo dar categoría significativa a lo mundano, lo accidental, lo accesorio y lo prescindible. Demostraron en Las Vegas que la arquitectura era prescindible y necesaria porque podía quedar reducida y funcionar estupendamente a sus cualidades de moda, frivolidad y arbitrariedad, y de paso que cualquiera podía hacerla, y que el mal gusto, entre comillas, era un hecho vivo al que la arquitectura había despreciado y debía atender de alguna manera. Pero tal vez lo más importante de lo mucho que sucedió en la lectura de Las Vegas fue certificar que el mercado no era el lugar de la tierra prometida en el que construir la obra moderna, sino que ese mundo, con todos sus agentes, era el espacio de la pelea y la resurrección. Y era en ese espacio, un espacio canalla y hermano al mismo tiempo, el sitio donde montar la fiesta, donde montar a la vez el jaleo y la deserción. Se había acabado el heroico viaje que partía del movimiento moderno y que, de distintas maneras, acababa siempre en él mismo. Había empezado una revolución que tenía mucho sexual. Las arquitectas vieron esos acontecimientos como orgasmos sin culpabilidad y los arquitectos pudieron excitarse libres de la sujeción de las autoridades y prejuicios. Y traigo aquí a colación todo esto con todo el cuidado y devoción que puedo por este episodio de la arquitectura contemporánea por tres razones, y que me parece que tienen que ver un poco con lo que sucede aquí. Dos, porque fue una mujer llamada Denise Scott Brown la que tomó la iniciativa y demostró las consecuencias infinitas que tenía la incorporación de una sensibilidad no machista ni patriarcal a las teorías y prácticas del movimiento moderno. Y eso se lo agradeceremos siempre. Esa fue la razón por la que en el último curso que he estado en la universidad la propusiéramos como doctora honoris causa por la Universidad de Alicante. Al final, por edad, no pudo viajar y por esas maneras tan dudosas y burocráticas de la universidad, esta decidió no concederle el nombramiento a través de Internet. Para mí y para nosotros, ella siempre será doctora honoris causa de la Universidad de Alicante. Dos, porque fue en un principio una práctica universitaria la que dio origen a la investigación que culminaría con la construcción de la teoría y con la edición del libro Aprendiendo de Las Vegas. Y yo, de alguna manera, digo, y el procedimiento Alicante y su sistema de prácticas quieren ser ejercicios funcionando en esa dirección. Y tres, porque fue en esa práctica universitaria la que dio pie a un hecho sin precedentes, que consistió en desplegar una teoría que formuló la pregunta política por excelencia, a la que la arquitectura no puede dejar sin respuesta. ¿De quién es portavoz de la arquitectura? ¿A quién representa? ¿En nombre de quién debe hablar y cómo debe hacerlo en este momento y a partir de ahora? Son preguntas que se establecieron desde lo docente hacia lo político, son las preguntas que se formularon en Las Vegas, ¿no? Bueno, es un poco un texto que está ahí. Rafael, ¿querías añadir algo, no?
Estaba pensando ahora, creo que el arquitecto que ha entendido mejor lo que Venturi quería decir es el propio Venturi. Estaba pensando en qué arquitecto americano próximo a él puedas nombrar como venturiano, y verdaderamente no me atrevería a poner algunos ejemplos de la arquitectura de Robert Stern como proyectos que en realidad han seguido a Venturi. Realmente quien al final, cuando construye en Princeton, por ejemplo, hace uso de sus principios en situaciones muy concretas y digamos, adapta, por usar un término que a él le gustaría también, lo que es el edificio a las circunstancias del campus es él, y lo hace, bueno, sea en los muebles que utiliza para el uso de los estudiantes, sea en la gráfica, pero es cierto que uno podría encontrar decenas, cientos de arquitectos le Corbusierianos, pero uno no podría encontrar tantos arquitectos venturianos. Todos hemos leído a Venturi, pero realmente ha dejado muy abierta el uso lingüístico de los elementos con los que ha construido, y solo él, digamos, ilustraría mejor que nadie lo que el venturianismo ha podido ser. Respecto a España, es que no se me ocurre ahora, no sé, podrías decir, hay algún, volviendo a lo que tú mismo podrías encontrar algunos hoteles, podrías encontrar algunos ejemplos, hay algunos ejemplos de esta arquitectura del PERT en esos momentos que efectivamente hay, incluso el uso que de las diagonales hace Venturi y que entra muy, muy claramente en proyectos de Tusquets y Clotet de fin de los años 60, pero tampoco tiene la entidad suficiente como para decir que representan. En ese aspecto ha habido más rosianismo que venturianismo. O sea, seguro que podrías hacer una lista de edificios rosianos en España, buenos y malos, muy, muy amplia, y no podrías hacer tan claramente una lista de los edificios venturianos. Porque es curioso también, porque claro, yo creo que de la idea de historia que tiene Venturi a la que tiene Rossi hay muchas diferencias. En realidad, Venturi no ha hecho tanta arquitectura historicista. O sea, en alguna ocasión ha hecho alguna restauración, no sé, por ejemplo, en el campus de Harvard había una torre que se había quemado el pináculo en un incendio, y él lo ha restituido un poquito como era, y no tiene inconveniente en alguna construcción que se pone al pie en usar los elementos históricos del edificio en el que trabaja, pero no hay tanta arquitectura historicista, no ha adoptado, no sé, en un momento la apropiación que Graves hace en un determinado momento de lo venturiano en el modo en el que trata la historia, nunca lo ha hecho Venturi. Venturi nunca ha hecho una fachada como la de Portland o el edificio de Humana de Graves, y sin embargo Graves está ahí haciendo uso de cosas de la simplificación, digamos, de la simplificación esquemática de los elementos históricos para montar algo que podrías decir que es arquitectura historizante. No es así la de Venturi, me parece, pero bueno, por eso la historia de Venturi, en el fondo, lo que pasa es que él tampoco está interesado en dejar marcadas las pautas de lo que los edificios futuros de Banzer, de hacer ese hincapié en que él vive solo el presente es muy importante, y a él le gustaría que algunas cosas de su arquitectura pudieran alguien utilizarlas en un libro futuro que examinase la arquitectura como él ha examinado las cosas, que es distinto completamente al modo en que la historia de la arquitectura la entiende Gideon o la ha entendido Zevi, que es una historia en continuo progreso. O sea, cuando él ve la historia, y que tiene tanta importancia la historia para Venturi, pero tiene una importancia la historia, no una historia
que no se rehace mecánicamente, pero que está siempre latente. O sea, él no está, no sé, el ejemplo más claro sería el ejemplo de la ampliación de la National Gallery. La ampliación de la National Gallery, él trata de confundir el ojo, de modo que al final aquello que no es georgiano lo parezca. Pero no se puede decir que sea literalmente arquitectura histórica o historizante en el sentido. Entonces, por eso es tan ambicioso. El programa que hay contenido en Complexity and Contradiction, el programa estético, es realmente de una ambición inmensa. Pensar que verdaderamente lo que hace es sobrevivir en ese magma de lo ya construido y afectándolo un poquito nada más. No es heroico, pero no es modesto tampoco. No es modesto en el sentido de decir, si yo hago una cosa muy bien, pasará a ser parte de toda esa historia. Pero él no está diciendo cómo va a ser esa historia. En eso es muy distinto. Claro, la segunda parte lo que pasa es que habría que retrotraerse a lo importante que era la cuestión del lenguaje a fin de los años 60, principios de los 70, ¿no? Y en ese sentido, Venturi se volcó mucho más del orden de lo semántico frente a lo sintáctico. Y esa voluntad de tener influjos semánticos sí que muchos arquitectos han tratado de lograrlo. O sea, pero ese es más el segundo Venturi, o el Venturi que viene después de Aprendiendo de Las Vegas, el que tan claramente dice que él no quiere ser la decorated shed, ¿no? O que prefiere ser la decorated shed que no el trasto de Rudolf, o el trasto de un arquitecto que haya sometido tanto la arquitectura más simple a ese proceso que excede de lo que le compete a la arquitectura. Entonces, no sé, voluntad de proyectar sobre la arquitectura valores simbólicos que se apoyen en lo construido de un modo menos costoso. De eso sí que se podrían encontrar muchos ejemplos, y eso es una cosa que se deduce del segundo Venturi, no tanto del primero, o no tanto desde Complexity and Contradiction, dejando la obra de Complexity and Contradiction cerrada con el Guild House y la casa de su madre. Bueno, si alguien quiere añadir algo más muy rápido, la última... Yo quería añadir alguna cosa. Vamos a ver. Yo discrepo bastante de lo que ha dicho José María respecto al libro de Learning from Las Vegas, ¿no? Que me parece un libro, a mí me parece bastante menos interesante que Complexity and Contradiction, y además me parece que es un libro que ha dado pie a muchos malos resultados de la arquitectura, ¿no? Y ha influido, por supuesto, más en lo posmoderno y en todas estas cosas. Venturi en Complexity and Contradiction dice una cosa que a mí me parece que va contra lo que luego dice en Learning from Las Vegas, ¿no? Dice, el poder siempre decreciente de los arquitectos y su importancia creciente en modular todo el medio ambiente pueden quizá invertirse icónicamente al establecer sus preocupaciones y concentrarse en su propio trabajo. Y luego dice, acepto lo que a mí me parecen las limitaciones intrínsecas de la arquitectura e intento concentrarme en los difíciles aspectos particulares que hay en ella y no en las abstracciones más fáciles que se hacen de ella. Es decir, yo entiendo que en este libro de Complexity and Contradiction sobre todo se está hablando de problemas de arquitectura, incluso de arquitectura de siempre, de la arquitectura de siempre, no de la, digamos, de esta lectura que hace él en Learning from Las Vegas, en la cual intenta incorporar, digamos, aspectos, por decirlo así, banales de la arquitectura al lenguaje de la arquitectura.
A mí me parece que es cierto y me parece positivo, aunque hay ahí ya un principio un poco equívoco al final de su libro, ¿no? Al final de Complexity and Contradiction, cuando él compara la Universidad de Virginia con esta imagen de una ciudad, digamos, llena de elementos publicitarios, ¿no? Y él ahí acude a la cultura pop como referente. Pero es simplemente una cita al final del libro, que luego enlaza con el Learning from Las Vegas, ¿no? Pero a mí me gustaría decir simplemente lo que yo pienso respecto a esto, ¿no? Y yo pienso que la arquitectura puede llegar a tener necesidad de lo banal, o puede llegar a ser banal, pero no toda la banalidad es arquitectura. Bueno, tenemos un tiempo muy escaso para una pregunta que va a hacer el profesor Salvador Guerrero. Yo quería hacer una pregunta al hilo de la reflexión que ha planteado el profesor Rafael Moneo, que me parece muy relevante, esa diferencia entre lo semántico y lo sintáctico, y traer a colación a esta mesa a un personaje que esta mañana nadie ha nombrado. Me refiero a Colin Rowe. Colin Rowe visita Roma unos años antes que Robert Venturi, si no recuerdo mal, estamos hablando de 1947. Él ha sido discípulo de Rudolf Whitcover. Rudolf Whitcover es la Escuela de Arte de Viena trasladada a Londres, es Avi Warburg, el Atlas de las Imágenes. Se ha hablado mucho esta mañana del Atlas de las Imágenes. Colin Rowe y Robert Venturi se difunden a la vez, llegan en esa colección que dirigía Ignasi Solá Morales, los años 70, Arquitectura y Crítica, pero yo creo que representan también dos agendas distintas en el uso de la historia que van a marcar de manera muy diferenciada la agenda académica de la Academia Norteamericana, ¿no? Quería trasladar aquí esta cuestión y no sé si Rafael, ¿quieres hacer alguna observación o cualquiera otro de los presentes en la mesa? Muchas gracias. No sé, seguro que este es un asunto que se puede explorar muchísimo. Se acaban de publicar las cartas de Colin Rowe, un poco me ha parecido excesivo, 500 o 600 cartas, algunas, seguro que ahí hay, ahora es una presunción, no sé, no creo que que estuviesen muy cómodos los dos. Me parece que tienen dos visiones de la historia también distintas, ¿no? En el fondo, en Colin Rowe hay más formalismo, más estructura profunda de los edificios y de las ciudades, y en este Venturi me parece que trata de escapar precisamente de esa condición un poco más albertiana, digamos, pero seguro que en el fondo Colin Rowe se lo toma muy en serio, digamos, ¿no? Cuando tiene que hacer los dibujos en Roma Interrota o cosas de ese tipo, aunque él es consciente de que es un juego académico el rehacer una planta de Roma, él no se sitúa a la misma altura que un arquitecto barroco romano que le hubieran hecho un encargo. No creo que eso estuviese tan próximo a Venturi. Me parece que en eso, pero seguro que se puede seguir la pista a lo que fue la relación entre los dos. No sé, se puede mirar. ¿Tú le ves puntos de contacto? Yo es que no veo tantos puntos de contacto. Sería Colin Rowe, de alguna manera la proyección que pueda tener Colin Rowe en la docencia en Cornell o en el grupo de los Five, yo creo que Robert Venturi se sitúa un poco en otro extremo, ¿no? Pero por hablar de un Colin Rowe que se extiende en arquitectos más figurativos, por ejemplo, la relación de Colin Rowe con los Krier, digamos, sería una evolución natural, un fleco natural de Colin Rowe. No veo que la arquitectura de los Krier, sea León o Robert, pudiera tener que ver con lo que en algún momento hace
hace Venturi. Me parece, no sé, cuando Venturi tiene que hacer las casas populares de Nantucket, por ejemplo, por decirte, es más literal y le gusta estar más próximo a eso que él llamaba tradición, o sea, la noción de tradición en el sentido también en que lo habla Eliot, yo creo que está muy presente en Venturi, mientras que Colin Rose se puede tomar la libertad autoritaria de dibujar esas cosas, mientras que en Venturi prácticamente deja su intervención a un ejemplar, a una casa en la playa, pero no a un pueblo entero. No sé, la cosa que hacen los Duani en Miami, ¿no? Todo el barrio este, no me atrevería a decir que a Venturi no le gustaría que se viera como venturiano, ¿no? Bueno, tenemos que ir cortando. Esta tarde podemos seguir debatiendo porque tendremos tiempo, y yo solamente quiero hacer una última aclaración antes de cerrar, y es que los organizadores de este congreso son muy conscientes de que Aprendiendo de Las Vegas es un libro escrito por Robert Venturi, por Dennis Scott Brown y por Steven Izenour, que es un señor al que no hemos mencionado nunca, pero es uno de los autores del libro, y como hoy en día estas cosas son muy delicadas, es mejor mencionarlo. Nos vemos a las 3:30.